Hola, mi nombre es Zaida Julieta Aramayo Berríos y en esta oportunidad estaremos haciendo un repaso por este mundo tan bonito del saber como es el lenguaje. ¿Qué debemos saber acerca del lenguaje? Antes de nada, ¿qué significa la palabra lenguaje? Lenguaje es esa capacidad de comunicación, es un lenguaje humano que por antonomasia es el lenguaje verbal. Es arbitrario, es convencional, es por eso que es llamado invención cultural, ya que esta es una herramienta imprescindible para el desarrollo de la inteligencia. Bueno, este también ayuda a la realización personal, como es el lenguaje verbal, y dentro de ello poder estudiar estos dos grandes campos, como es el lenguaje verbal oral y el lenguaje verbal escrito. Esta capacidad que tiene el ser humano, que es para comunicarse con los demás, poder interactuar a través de un conjunto de signos lingüísticos que tienen que ver con el código lingüístico. Entre ellos también tenemos otros códigos culturales como ser el musical, el pictórico, televisivo, danza, teatro, entre otros. Entonces, deducimos, lenguaje es una modalidad lingüística que nos va a permitir poder comunicarnos en diferentes situaciones, épocas u otros. Dentro de ello es necesario ver lo siguiente. Estudiamos lo que es el lenguaje verbal oral y el lenguaje verbal escrito. El lenguaje verbal oral, el lenguaje verbal que aproximadamente un 90-85% es de uso común en todos los seres humanos, puesto que estas tienen estas características generales como ser, tiene un habla improvisada, espontánea, rápida, directa. Predomina lo que es lo subjetivo sobre lo objetivo. Este va acompañado de diferentes códigos u otras funciones expresivas entre ellos. Es una actitud más relajada, no es tan cerrada como lo es el lenguaje verbal escrito. Es decir, este no tiene tantas estructuras, es más, no tiene esas estructuras sintácticas y esa propiedad que caracteriza la expresión escrita. Entonces, tenemos a continuación lo que es el lenguaje escrito, que es muy diferente al lenguaje verbal oral. El lenguaje verbal escrito ya viene a ser esa representación gráfica de lo que hablamos, es decir, es ese producto elaborado, reflexionado, pero en este caso particularizado de esta manera. Tiene un uso lingüístico reflexivo, meditado, sí está acompañado y tiene esas estructuras sintácticas completas y correctas. Dentro de ello posee un léxico preciso, capaz de responder a sí mismo. Tiene un estilo peculiar en este caso y bueno, también adopta estilos literarios y expositivos. Dentro de ello cabe repasar acerca del estudio de la lengua, haciendo yo un repaso general acerca del lenguaje. La lengua y la sociedad. ¿Qué es la lengua? No es lo mismo que el lenguaje. La lengua, sin embargo, dentro de esa situación comunicativa también es el vehículo de comunicación social. Dentro de la literatura, mucho más todavía, pues a través de diversas manifestaciones artísticas, podemos tomar el lenguaje de la sociedad a la que pertenece y también devolvérselo a la sociedad, pero en estos casos en materia artística. Bueno, produciéndose una situación comunicativa y cumpliendo su propósito, en este caso lo que nosotros llamamos intencionalidad comunicativa. Este se desarrolla en un medio afectivo y bueno, como habíamos dicho, prima lo subjetivo sobre lo objetivo. Es una representación de la realidad. No se concibe pensamiento y actividad racional sin el lenguaje. El lenguaje está presente dentro de lo que es lengua y sociedad y es identidad cultural en la sociedad.
El lenguaje como facultad comunicativa, sí, porque se realiza a través de signos, a través de, volvemos a redundar, de signos orales, signos escritos y otros signos. Conceptos que debemos tener en cuenta y tal vez ir redundando por la importancia que tiene. Lengua es ese sistema de signos convencionales y arbitrarios que ya en anteriores diapositivas indicábamos que es propiamente inventado por el ser humano, porque este código creado por una determinada comunidad de hablantes. Dentro de ello, la lengua es social y colectiva. ¿Por qué? Porque se desarrolla entre dos o más y es interacción con los demás. También es necesario encontrar y relevar estas diferencias entre lenguaje, lengua y habla. Tres aspectos muy diferentes que sí juntos van de la mano para poder construir y poder enviar el mensaje de manera asertiva en una situación comunicativa. El lenguaje, como íbamos repasando, es todo armónico, complejo, estructurado, es decir, es expresión del pensamiento, mientras que la lengua es un conjunto de signos arbitrarios adoptados por los miembros de una comunidad lingüística, es decir, es un idioma. Y el habla es ese habla común, es esa expresión oral que todos los individuos hacemos uso, es decir, con el fin de establecer la comprensión y el entendimiento dentro de las interacciones sociales. Vamos a repasar en lo que respecta a lengua y dialecto. ¿Qué es un dialecto? Un dialecto es una variante o modalidad regional. Sí, adquiere una lengua que es hablada en áreas geográficas sin que se vea afectada la unidad del sistema. Y bueno, los dialectos son variedades en realidad de las lenguas diatópicas. En este caso, en España, por ejemplo, tenemos el dialecto que es el andaluz. Un dialecto o variante dialectal es una de las posibles manifestaciones de una lengua o idioma determinado, pues este se produce en un marco específico, es decir, geográfico. ¿Cuál es la importancia de la lengua? Una lengua es la suma de todos los dialectos, estilos, variantes y manifestaciones en que sus hablantes ponen en práctica. La lengua es una abstracción, la lengua en su estado más vivo que existe, es decir, los dialectos forman parte de la lengua en su estado más vivo que existe, como se menciona en esta diapositiva. Dentro de ello también cabe resaltar que es la forma más específica en que hablamos los practicantes de una lengua, atendiendo a ese contexto histórico, cultural y antropológico. También la lengua, después de ser una categoría secundaria, también es la verdad de la lengua. Tipos de dialecto. Se reconocen dos tipos de dialecto. Uno el geográfico y el otro el social. Los geográficos son los llamados variantes diatópicas o geolectos, que son variaciones de una misma lengua, pero que tienen lugar en las distintas poblaciones que la hablan, como consecuencia del tiempo y de la separación geográfica. Social. Estas, a diferencia del geográfico, son llamadas variantes diastráticas, es decir, sociolectos. Son variaciones de una misma lengua, pero que tienen lugar entre los distintos estratos, llamados comúnmente las clases sociales, dentro de ello profesiones, circuitos sociales, culturales.
Aquí vamos a también indicar las diferencias entre lengua, dialecto y habla. La lengua son códigos que se han constituido su propio modelo de corrección mediante el desarrollo de una literatura. ¿Tienen límites geográficos precisos? A diferencia de la lengua, los dialectos componen la lengua, entonces, ¿qué son? Un modelo, otro código del cual deriva. Su literatura se realiza en la lengua. Este le sirve de modelo y sus límites geográficos suelen ser imprecisos. En la lengua es preciso, en el dialecto es impreciso. Y en el habla dialectal o local, pues este carece de un modelo lingüístico que los unifique de una literatura, es decir, hay un escaso número de hablantes. Seguimos relevando el estudio de la lengua. Si bien la lengua es un sistema de signos lingüísticos que está organizado en 3 niveles: fónico, morfosintáctico y léxico-semántico. Dentro de ello, la lengua presenta variedades lingüísticas en alguna zona geográfica de acuerdo a estos niveles, pero estas no llegan a afectar a los niveles de la lengua como para constituir un código lingüístico. En este caso vendrían a ser variantes dialectales. Así el castellano y las demás lenguas romances fueron dialectos del latín, es decir, tenemos como origen el latín y los dialectos vendrían a ser el castellano y otras lenguas romances, sino que a través de una evolución lingüística logró alcanzar un grado de diferenciación y bueno, en este caso el castellano se convirtió en un idioma o lengua. Entonces la lengua es más normalizada, es decir, está sujeta a normas lingüísticas que un dialecto, que ha servido vehículo solamente de transmisión de una cultura durante varios siglos. Y bueno, ya a punto de culminar con este temita, tenemos este artículo muy importante acerca de las lenguas. Las lenguas son el reflejo único del ser humano. Sirven para comunicarnos y hasta para malentendernos, para decir la verdad y para fingir, para desvelar y para ocultar, para embaucar, para compadecer, para odiar y para amar. De Emilio Alarcos. Esto se expresaba en 1995 su pasión por el idioma. En el discurso de agradecimiento por el Premio Nacional de Investigación Menéndez Pidal. Periódico El País, 27 de enero de 1988. Un artículo importante que abarca acerca de la importancia de la lengua. Y eso fue todo por hoy. Muchas gracias por su atención y comparto con ustedes este mensaje. Gracias para todos aquellos que me inspiran y ni siquiera lo saben. Y bueno, será hasta otra oportunidad.